Ok, listo. Estamos live. Va. No, ahora sí, ya estamos transmitiendo en vivo en Face, por si tienen gente que quieran que escuche, ya saben, en el Face mucha gente es más fácil que se conecte que una plática por Zoom. Entonces, bueno, pues buenas noches a todos. Qué gusto estar aquí un miércoles más de Sana Sin Esfuerzo, ayudando a mejorar tu salud, a compartiéndote información que probablemente no conocías, que a lo mejor habías escuchado algo, pero no te habían explicado, y que sabemos que puede tener valor para ti. Eso es nuestro objetivo, es que la población mexicana y la hispanoparlante que nos puede entender aprenda a vivir un estilo de vida saludable, que ya vimos después de un año de pandemia que todavía no termina, pero ahí va, la vital importancia que es cuidar nuestra salud. Y bueno, hace tiempo yo empecé a leer unos libros que me hablaban de muchos temas, pero hay uno en particular que me llamó la atención y era que nos decían que teníamos un segundo cerebro. Este segundo cerebro resulta que es nuestro intestino, ¿sí? Yo la verdad es que toda la vida tuve problemas de estreñimiento casi desde que nací, entonces pues para mí eso era lo que tenía que ver pues, con el intestino realmente, la función de pues que por ahí sale lo que tiene que salir, pero no sabía yo la importancia tan grande que tiene en nuestra salud en general, y de eso vamos a platicar ahorita. Ahora, yo no soy médico y tampoco soy nutriólogo, soy arquitecta de profesión, pero tengo 9 años dedicada al estudio, tanto en mi persona como en mi familia, ya como en cientos de personas que han seguido nuestro programa de salud. Todo lo que tiene que ver con un estilo de vida saludable. Nuestra base es científica, toda la información que te vamos a compartir hoy la puedes encontrar y yo te digo que no te quedes con lo que te voy a platicar hoy. Si te quedó la duda, si tienes la inquietud, busca. Hoy tenemos la fortuna inmensa de tener en la palma de nuestras manos, a través de nuestro celular y Google, toda la información del mundo, ¿sí? Todo lo tenemos ahí. Entonces, si algo de lo que te digo hoy no te queda claro o te quedó como será cierto, no será cierto, esto que te digo del segundo cerebro, bueno, pues investígalo y lo vas a encontrar. Este segundo cerebro son tus intestinos, ¿ok? El cuerpo humano posee 2 sistemas nerviosos. El sistema nervioso central, compuesto por el cerebro y la médula espinal, y el sistema nervioso entérico, que es el sistema nervioso del tracto gastrointestinal. Ambos órganos están hechos del mismo tejido. Cuando nosotros estábamos desarrollándonos, cuando éramos fetos, una parte de ese tejido se convierte en el sistema nervioso central, que es el que todo el mundo conoce, y el otro en el sistema nervioso entérico. Entonces están íntimamente relacionados ambos órganos y comparten mucho más de lo que, hasta inclusive en la forma, si lo puedes ver, pues tienen un parecido, la manera en la que están todas las recovecos y las vueltas, ¿no? Nada más que pues poca gente se imagina la conexión que tienen ambos órganos y por qué es tan importante cuidar el sistema digestivo. Ahora, creemos que el cerebro es el que determina cómo funciona el cuerpo, pero en realidad es el intestino el que manda más información. Del intestino se manda información al cerebro a través del nervio vago, que comunica nuestro intestino con nuestro cerebro. Las investigaciones de hoy sugieren que los microbios intestinales desempeñan un papel central en la comunicación de los órganos. Es bien curioso, pero tenemos millones de bacterias en nuestro intestino, millones, y esas se comunican con nuestras células. Es impresionante cómo estas bacterias viven en simbiosis con nosotros, o sea, nos necesitan para vivir. Han encontrado, así como encuentran bacterias en los volcanes de lava en el fondo del océano y se han adaptado a esas condiciones de vida y solo pueden vivir ahí. Bueno, igual hay bacterias que solamente pueden vivir en nuestro sistema digestivo, que ese es su hábitat natural. Y a través de la evolución, ellas nos dan beneficios y nosotros les damos beneficios a ellas, nosotros las alimentamos, por ejemplo, ¿no? Entonces, obviamente estas bacterias se comunican con nuestro cuerpo porque trabajan en simbiosis con ellas, ¿sale? Además de todo, el intestino alberga el 80% del sistema inmunológico, principal herramienta del cuerpo para combatir enfermedades, y recientemente con todo esto del COVID, pues empezaron a encontrar la relación entre el estado del intestino, la salud y los efectos del COVID en la persona. Hace 2 años, casi, estuve yo en Morelia
y en Morelia, Michoacán, di una plática de nuestro programa de salud sana sin esfuerzo ante una audiencia de puros médicos, médicos acá. O sea, había directores de hospitales, cardiólogos, había de todo. Y cuando yo hablaba de que la inmunología el día de hoy está centrada en el estudio de la flora intestinal o microbioma, todos dijeron que sí, sí, o sea, la gente, los inmunólogos, los que saben ahorita de lo más avanzado, lo más avanzado en estudio de inmunología, o sea, cómo nos cuidamos de las enfermedades, cómo prevenimos, cómo las combatimos, está centrado en el intestino, ¿ok? Y esta ciencia o este desarrollo, esta investigación es muy reciente. Sin embargo, nosotros ya tenemos muchos resultados empíricos de lo que es cuidar este sistema, ¿sale? Ahora, algo que a mí me llamó mucho la atención es que en el intestino tenemos neuronas y todos conocemos las neuronas, que son las células del cerebro, y nos dicen que nacemos con cierto número y que luego si se mueren ya no vuelven a nacer. Eso no es cierto. Y además de todo, mientras estemos trabajando nuestro cerebro, nuestras neuronas se siguen conectando y siguen formando estas, digamos, sinapsis para poder seguir aprendiendo, ¿sale? O sea, eso no cambia. Con la edad las dejamos de usar y es ahí donde viene el problema, pero si seguimos trabajando, la plasticidad de nuestro cerebro es increíble. Lo que a mí me parece impresionante es que en nuestro intestino tenemos de 200 a 600 millones de neuronas, ¿sí? O sea, así como las tenemos allá, las tenemos aquí abajo. Entonces, híjole, así como cuidamos nuestro cerebro, porque por algo el cerebro está envuelto del hueso, que si tú te caes y te golpeas en la cabeza, ese hueso, ese cráneo te protege, ¿no? Eso no pasa en nuestro intestino, no tenemos nada que lo proteja, ni siquiera las costillas. Entonces nosotros lo tenemos que cuidar, porque ahí también están las neuronas. Ahora, algo que es bien interesante es que las neuronas, todas nuestras neuronas, producen una cosa que se llama neurotransmisores, ¿ok? Los neurotransmisores son sustancias, ¿sí?, que producen y que a nosotros nos hacen sentir. O sea, lo que dicen es que las emociones que sentimos tienen toda relación directa con estos neurotransmisores. Entonces, por ejemplo, la dopamina es del éxtasis, la serotonina es del placer, de la felicidad, la norepinefrina es de la concentración, la vasopresina, oxitocina es del amor. Entonces, cada vez que tú sientes alguna emoción, tu cuerpo está liberando alguna de estos neurotransmisores, tus neuronas, y la gente pues siempre que piensa en las neuronas de los neurotransmisores, normalmente piensa en el cerebro, como que las emociones y aquí, que si el cerebro reptil y que si la amígdala y que si no sé qué, bueno, porque pues por ahí están. Sin embargo, resulta que la serotonina, que es el neurotransmisor de la felicidad, el 95% se produce por las neuronas del intestino, por las bacterias del intestino. Nuestras bacterias intestinales también producen serotonina. Entonces, tú te quieres sentir bien, tú te quieres sentir feliz, tienes que cuidar lo que haces con tu intestino, porque el intestino produce la mayor parte de serotonina, que es el que te hace sentir así, feliz, ¿no? ¿Qué es la serotonina? Es un importante químico y neurotransmisor en el cuerpo humano. Se cree que ayuda a regular el estado de ánimo, por eso está relacionada a la depresión con un mal estado del sistema digestivo, de la flora intestinal, el comportamiento social, el apetito, la digestión, el sueño, la memoria, el deseo y la función sexual. Puede haber un vínculo entre la serotonina y la depresión. Entonces, si tu sistema digestivo, si tu intestino, en particular del sistema digestivo, tu intestino es el que produce la mayor parte de la serotonina, pues ¿cómo lo estás cuidando? ¿Qué le estás dando? ¿Qué nutrientes, qué alimentos, qué le estás mandando para que esté en buenas condiciones? ¿Que traes una depresión? Hay que trabajar con tu sistema digestivo, en particular con tu flora intestinal y tu intestino. Tienes que darle lo que necesita. Ahora, hay alimentos que te dan el ingrediente básico de la serotonina. Este se llama triptófano. Para producir serotonina tienes que tener triptófano. Y entre los alimentos ricos en triptófano se encuentran el pavo, el pollo, la leche, el queso, pescado, huevos, semillas de calabaza, de ajonjolí, nueces de cacahuate, mantequilla de cacahuate. Entonces, nosotros en Sana Sin Esfuerzo le damos la bienvenida a todo esto. Muchas dietas, fíjate nada más, muchas dietas tradicionales comunes de nutriólogos te quitan el queso, te quitan las semillas, te quitan el cacahuate, te quitan la mantequilla de cacahuate, te quitan la leche, te la tomas sin nada porque te la dan light, te limitan el huevo. En las dietas normales lo que sí te dan es pollo y pavo, pero todo lo demás que está aquí te lo quitan.
Y entonces, ¿cómo te sientes cuando estás a dieta? Ansioso, te sientes de mal humor, te sientes desganado, o sea, pues ¿cómo? ¿Sí? ¿Cómo vas a bajar de peso cuando tú estás ansioso porque te quitaron las cosas que te ayudan a producir el neurotransmisor que te ayuda a sentirte bien? O sea, entonces, por eso son tan absurdas muchas de las dietas tradicionales de los nutriólogos, porque te limitan tantos alimentos que te quitan los nutrientes esenciales que tú necesitas para muchas funciones. Y una de las cosas más importantes es sentirte bien. Cuando tú estás buscando bajar de peso y haces una dieta restrictiva, la terminas botando porque te sientes muy mal. Y entonces la terminas botando y entonces te entra la culpa. Y entonces no tengo, ¿cómo se llama? No tengo fuerza de voluntad. Pues no eres tú, es la dieta. Entonces nosotros en Sana Sin Esfuerzo hemos entendido que no se trata de restringir, se trata de aprender verdaderamente a elegir alimentos realmente nutritivos, alimentos inteligentes, que no nada más te den un placer sin nutrientes, que te den placer porque saben buenos, pero que te den nutrientes que tu cuerpo necesita. Entonces, fíjate qué importante esta parte de la serotonina que produce tu intestino. ¿Y qué alimentos necesitas para producirla? Pues alimentos que normalmente te quitan en las dietas. Ojo con eso, tómale foto a esta lámina para que lo tengas súper claro, ¿sale? Ahora, además, el sistema inmunitario intestinal constituye la más extensa y compleja del sistema inmunitario. O sea, el 80% del sistema inmunológico se aloja en nuestro intestino. El intestino recibe diariamente una enorme carga de antígenos. Antígenos son sustancias ajenas externas que pueden ser buenas o malas. Normalmente son nocivas, pero también hay inocuas, ¿sí? Y lo que es increíble es que el sistema digestivo es capaz de distinguir entre los que son patógenos, o sea, las que sí nos enferman, las que nos hacen daño, invasivos, y los que son inocuos procedentes de los alimentos y de las bacterias comensales. Bacterias comensales son esas que viven con nosotros, que son buenas porque vivimos en simbiosis, ¿ok? Entonces, el sistema inmunológico, la mayor parte se aloja aquí y tiene sentido porque a través de la boca entra el mayor número de bacterias con tus alimentos, ¿sí? El mayor número de toxinas con tus alimentos procesados, el mayor número de patógenos cuando te llevas la mano a la boca. O sea, a través de tu boca es donde más, digo, también pueden entrar por los ojos, por la nariz, por la oreja, pero ahí entran de manera involuntaria. Lo que te metes a la boca es de manera voluntaria. Entonces, obviamente, nuestro sistema digestivo entero tiene que estar diseñado para protegernos de todo aquello que entra a través de la boca. Y por eso también el estómago tiene un ácido tan corrosivo, porque entran muchas bacterias y virus y ahí en el estómago se mueren. De hecho, cuando empezó lo del COVID, nos decían, no me acuerdo, que toma agua caliente o no sé qué, o toma mucha agua si tuviste contagio para que el virus se baje y se vaya al estómago, y si entra al estómago ya lo mata nuestro ácido y se murió, ¿ok? Entonces, imagínate la importancia de cuidar tus intestinos si casi todo tu sistema de defensas se aloja ahí. ¿Qué le estamos haciendo a nuestro intestino cuando le damos toxina tras toxina tras toxina? Sí aguanta, pero pues no aguanta tanto, ¿sí? O sea, tarde o temprano el escudo falla, ¿ok? Ahora, ¿cuántas bacterias tenemos? Tenemos 10 a 1, o sea, hay 10 veces más bacterias en nuestro intestino que células en el cuerpo. Casi el 90% de nuestro material genético no es de nosotros, es de las bacterias que habitan en nuestro cuerpo. A la flora intestinal, que son estas bacterias, se le llama microbioma, ¿ok? O sea, y cambia todos los días. Entonces, técnicamente somos un ser distinto cada día, porque como ellos tienen la mayor del ADN, ¿sí? de nuestro cuerpo, pues cada día cambia de acuerdo a lo que comimos. O sea, el impacto sobre todo tiene que ver con nuestra alimentación, y ahorita vamos a ver otras cosas que afectan el microbioma, pero nuestra alimentación, pues que es lo que entra todo el día estamos comiendo, pues es lo que más lo afecta. Estas bacterias ayudan a la digestión, a protegernos contra gérmenes y a regular nuestro estado de ánimo. Como les decía, ahí se produce la serotonina. Entonces, muy importante ver qué tipo de bacterias tenemos, porque hay unas bacterias, las bacterias tienen que estar en equilibrio. Y cuando hay desequilibrio, crecen mucho unas que nos pueden hacer daño cuando están en desequilibrio. Por ejemplo, hay una bacteria que se llama Helicobacter pylori. Esta bacteria es normal que esté, sin embargo, cuando la gente toma muchos medicamentos antiácidos,
como el omeprazol y todas esas cosas que inhiben la producción del ácido que está en nuestro estómago, esta bacteria, que es la Helicobacter pylori, crece demasiado porque esa se mantiene a raya con el ácido. Entonces, cuando tú, porque te alimentas muy mal, vives con acidez y con gastritis, y tomas medicamentos para curar, para controlarla, porque no te la cura, en lugar de cambiar los hábitos que te la producen, estás haciendo que prolifere esta bacteria, que normalmente estaría a raya, y esa bacteria es la causa número 1 de úlceras gástricas. Y las úlceras gástricas luego se pueden convertir en cáncer de esófago, de estómago, de páncreas, de intestino delgado, ¿sí? Entonces, ojo con eso, porque de veras es súper importante mantener el equilibrio en nuestra flora intestinal, porque cuando hay otra condición, la cándida, la candidiasis. La cándida es un hongo, y ahí lo puedes tener, pero si empieza a proliferar porque tú le das de comer y come azúcar, pues entonces vas a tener muchos problemas de salud. Y la gente ha escuchado el término. Entonces es súper importante cuidar este equilibrio que debe ser así preciso en nuestra flora intestinal. ¿Ok? Ahora, resulta que los dos juntos, la flora intestinal nos ayuda a nuestro sistema inmunológico. También la microbiota contribuye a protegernos contra los agentes patógenos por el efecto de la barrera. Se adhieren a la mucosa intestinal y las bacterias de la flora impiden que los microorganismos patógenos colonicen. Entonces, imagínate, por un lado tenemos el sistema inmunológico de nuestro cuerpo, ahí en el intestino, y por otro lado tenemos estas bacterias que al vivir adheridas a la mucosa del intestino impiden que proliferen las bacterias patógenas. Fíjate qué importante. Pero cuando no están en equilibrio, entonces proliferan como la Helicobacter pylori o como la cándida, que es un hongo. Entonces, por eso es tan importante tener tus dos protecciones principales en orden para que tú estés sano. Yo te puedo decir que tengo 4 años siguiendo este programa de Sana Sin Esfuerzo, y es muy raro que me vean ni siquiera con dolor de cabeza, ¿sí? O sea, antes de esto, sí era sana, pero cada vez que salía de viaje y me mal pasaba, yo me enfermaba la garganta siempre. Era tiro por viaje, que me iba de viaje y me enfermaba la garganta, si me desvelaba, si me mal pasaba tantito. Digo, yo decía, bueno, ya es la edad, ya son los 40. Pues no es la edad, porque hoy tengo casi 48, en septiembre los cumplo y ya no me pasa. Es el estado de mi intestino, principalmente, ¿ok? Entonces, bueno, estás aprendiendo cosas que a lo mejor ni idea tenías porque es tan importante cuidarlo. Ahora, los microorganismos que reinan, además de todo, en nuestra flora intestinal o microbiota, definen cuántas calorías absorbemos de los alimentos. Este dato a mí me, así, voló la cabeza. O sea, cuando yo leí que no eran los chocolates, sino los bichos del intestino los que no me dejaban bajar de peso. Y dije, a ver, ¿cómo? Barajéamela más despacio. ¿Cómo está eso? ¿Qué tiene que ver el sobrepeso con las bacterias que tienes en el intestino? Pero así es. Hay bacterias que nos absorben todas las calorías de lo que comemos. Y hay bacterias que no. Y entonces las que sí absorben las calorías, esas nos hacen subir de peso. Y las que no las absorben y las dejan pasar, esas nos ayudan a mantenernos en forma. Y está bien interesante porque sea un experimento con esto, ¿ok? Una microbiota con mayor contenido de firmicutes aumenta la absorción de calorías y además dispara la inflamación subclínica. La inflamación subclínica es aquella inflamación que te puede desarrollar un cáncer en alguna parte del cuerpo. Aquí puede ser cáncer de colon, ¿ok? Entonces, lo que tenemos que hacer es buscar que nuestra flora intestinal tenga una mayor composición de bacteroidetes, porque los bacteroidetes se alimentan de fibra y las poblaciones en el mundo que su flora intestinal tiene una mayor composición de bacteroidetes es gente más delgada. La gente que tiene una mayor composición de firmicutes, ahorita vas a ver de qué se alimentan los firmicutes, es gente que tiende al sobrepeso y a la obesidad, ¿ok? Entonces, ¿dónde está esta relación? En África, en las poblaciones africanas que todavía se alimentan de manera natural con alimentos ricos en fibra, lo que tienen en su flora intestinal son bacteroidetes. Y en cambio, en las poblaciones europeas, en donde el consumo de carbohidratos sin fibra es muy alto, o sea, el pan refinado, la pasta refinada, los azúcares, los pastelitos, todo lo que es
procesado y refinado y que le quitaron la fibra, lo que produce es una flora intestinal llena de firmicutes. Y los firmicutes son buenos para absorber las calorías. Entonces, si yo me como 500 calorías de almendras versus 500 calorías de pan, porque nos han enseñado que una caloría es una caloría. No, no hay nada más lejos de la verdad que una caloría es una caloría. No es cierto. Y esa parte también la hacen los nutriólogos, todavía los que están estudiando, les enseñan a calcular calorías. No es importante cuando hay muchos factores en la absorción de las calorías, ¿sí? Entre ellos está nuestra flora intestinal, que es la responsable de la absorción de las calorías. Entonces, 500 calorías de almendra que están llenas de fibra no me van a engordar y tienen grasa, y la grasa tiene otro impacto benéfico en la salud versus el azúcar. Y los firmicutes que crecen con 500 calorías de pan, eso sí me van a hacer subir de peso. Eso sí me van a subir de peso, ¿sale? Entonces, bien importante entender esto. Hicieron el análisis del sobrepeso, la obesidad en diferentes regiones. Y vea nada más, en Norteamérica, el 70% de la población tiene un índice de masa corporal mayor a 25. Norteamérica incluye México. De hecho, en México es el 75% de la población. En Europa está casi en el 60%. Latinoamérica está en el menos del 60%, pero México está con Norteamérica. Estamos en el 75%. Y África está en el 23%, porque ahí en África todavía se alimentan de sus alimentos tradicionales. Asia también se alimentan de muchas verduras. La gente piensa que lo que comen es arroz todo el día. No, yo estuve en Japón y la mayor parte del plato japonés es verdura. ¿Sí? Entonces, muy importante entender el impacto que tienen los alimentos, porque hay gente que dice, es que yo de aire engordo. Pues no es tanto como que de aire, pero sí por cómo tienes tu flora intestinal. Entonces, hazte-la fácil, equilíbrala. Ahora, hicieron un experimento con ratones y se ha demostrado una y otra vez este impacto de la flora intestinal en el sobrepeso y en la obesidad. Ahorita hay terapias con flora intestinal, ¿sí? La encapsulan en Estados Unidos y en Europa, en México, creo que todavía no. La encapsulan, flora intestinal de personas sanas, y se las dan a algunas personas que tienen una bacteria en particular que se llama C. difficile, y con la flora intestinal de estas personas sanas se curan. Ningún antibiótico, nada cura eso, pero esto sí lo cura. Y están trabajando en estudiar qué otras enfermedades se pueden curar a través de cápsulas de flora intestinal de una persona sana. Bueno, lo que hicieron y lo que han hecho varias veces es tomaron flora intestinal de una gemela delgada y de su gemela obesa. Gemelas, o sea, información genética idéntica, gemelas idénticas. Y la flora intestinal de la gemela obesa se la pusieron a un ratón libre de gérmenes. Hay ratones libres de gérmenes que producen en los laboratorios para hacer experimentos. Y la flora intestinal de la gemela obesa se la pusieron a otro ratón libre de gérmenes, para que con la flora intestinal encapsulada, ¿sí?, se pudiera poblar de bacterias el intestino de los ratones. Primer experimento, les dieron de comer exactamente lo mismo. Un ratón engordó, el otro ratón no engordó. ¿Sale? Ese, ya, probadísimo. La flora intestinal era la que determinaba que un ratón subiera de peso y el otro no. Segundo experimento, volvieron a hacer lo mismo, pero ahora les dieron comida chatarra y pasó exactamente lo mismo. Un ratón engordó y el otro ratón no engordó. Claro que con la comida chatarra, esa flora intestinal benéfica va muriéndose, porque ellos lo que necesitan es fibra, ¿sí? Entonces se va cambiando por una flora intestinal que se alimenta de alimentos sin fibra. Entonces esa rata terminaría engordando también, pero de entrada, aún con la comida chatarra, solamente engordó el ratón o rata que tenía la flora intestinal de la gemela obesa. Fíjate el impacto en tu sobrepeso de la flora intestinal. De eso depende. Por eso hay gente que dice, yo de respirar engordo, de tomar agua engordo. Pues no tanto así, pero ¿cómo tienes tu flora intestinal? ¿Ok? Ahora, no te he dicho que lo que prefieren aquellos que te engordan es azúcar. Y como te platiqué hace rato, tus bacterias se comunican con tus neuronas. Las bacterias hablan el mismo lenguaje, ¿sí? ¿Cómo le hacen? No sé, pero se comunican.
Y resulta que hay ocasiones en las que tú sientes un antojo desesperado de comerte una dona, o de comerte un chocolate, o de comerte un lo que sea. Ese antojo muchas veces viene de las bacterias. Esas bacterias que le dicen a tu cerebro que necesitan azúcar, y por eso pasa cuando tú dejas el azúcar de tajo, sientes esa ansiedad, porque estas bacterias que están poblando tu flora intestinal te están pidiendo el azúcar porque les estás matando de hambre. Pues ellas piden lo que necesitan, ¿sí? Y entonces mandan la señal a tu cerebro y te dicen, María, necesito una dona del Krispy Kreme o quiero un chocolate de las See's Candies. Entonces tú vas y piensas que es tu antojo y te lo comas. ¿Qué crees que hacen estas bacterias para recompensarte? Producen serotonina. Y tú, en la gloria. ¿Por qué te comiste la dona? Fueron las bacterias. Te recompensan, así como los perritos de Pavlov nos tienen bien condicionados. Son conductistas, ¿ok? Entonces, la siguiente vez, lo que tienes que hacer es pensar realmente qué es lo que estás haciendo, porque mientras más los alimentes, más van a crecer, más ganas de azúcar vas a tener, y por eso, en las dietas tradicionales, en donde jamás en la vida te han mencionado tú la importancia de tu sistema digestivo, de tu microbiota, pues tú te sientes tan mal, porque a ti se te sigue antojando el azúcar, pero no eres tú, son los bichos estos que sigues teniendo ahí, y como además de todo, en las dietas normales te dan galletas saladas y te dan galletas habaneras y te dan pan integral y te dan cereales integrales y granolitas y mugres de esas, todas están llenas de azúcar. Entonces tú estás a dieta, pero sigues alimentando a todos aquellos que te piden el azúcar, pues pobre, ¿sí? Por dos fuegos, por dos frentes, te quitan comida y estas te están pidiendo. Entonces fíjate nada más la importancia de esto en tu peso. Ahora, ¿qué pasa con nuestro intestino? ¿Qué daño le podemos hacer a nuestro intestino con nuestra mala alimentación? Hay tres cosas. Este de aquí abajo a la derecha es un colon normal. Así, si tú te hicieras una colonoscopia y estuvieras bien sano, así de bonito, rosita, te vería tu intestino. Pero resulta que cuando nosotros nos alimentamos de productos ultraprocesados, que el estómago no puede digerir porque está lleno de toxinas, de colorantes, de saborizantes, de conservadores, de glutamato monosódico, de cosas sintéticas, de vitaminas sintéticas, todo aquello que tú lees y no sabes ni para qué es. Todo eso está ocasionando esto porque no son alimentos realmente. Y te dicen son inocuos. No, no son inocuos. Son dañinos, todos esos. Lo que pasa es que tú no sientes los pólipos, tú no sientes los divertículos, pero se te están haciendo. Son hoyos en tu intestino, son bolas en tu intestino. ¿Qué pasa con estos? Pues unos se pueden romper, se pueden hacer cáncer. ¿Y cuándo te enteras? Cuando te haces una colonoscopia, ¿sí? Entonces, pues no te quiero que te hagas una colonoscopia, son espantosas, también te dañan la flora intestinal porque te laxan todo, barren con todo. Entonces, bueno, claro, si tienes problemas y no encuentras por dónde, pues te vas a tener que hacer una colonoscopia, pero lo que tienes que hacer es cuidar lo que comes para que no se hagan estos hoyos, y estos hoyos son falta de fibra, y estas bolas son una digestión de cosas tóxicas que inflaman el intestino. Entonces tú, para no tener hoyos en el intestino, estas no son hoyos, son bolsitas, ¿sí? Son como globos que se les hizo una salida para allá. ¿Cómo los limpias? Y esos no se quitan, los divertículos no se quitan. Los pólipos te los pueden quemar, te los pueden quitar, eso sí, pero no te enteras de que los tienes. Y entonces, una de las principales causas de cáncer hoy es el cáncer de colon, porque donde hay inflamación puede desarrollar cáncer, y los pólipos son inflamación, son bolitas que se inflaman, y tú no te vas a enterar hasta que sea demasiado tarde porque no se sienten, ¿ok? Ahora, ¿qué otra cosa sucede cuando maltratamos nuestro intestino? Una cosa que se llama intestino permeable. La pared del intestino es delgadititititita. No sé si has visto alguna vez una tripa. Bueno, pues así es. Y esa pared está sellada, permite el paso, no está sellada, permite el paso de partículas chiquitititas que tienen que pasar a través de ahí. Pero resulta que cuando tú comes alimentos inflamatorios como el gluten, en particular el gluten es uno de los culpables principales, se hace un intestino permeable. Entonces tu intestino está así cerrado, ¿sí? Tiene unos hoyitos chiquititos, y cuando tú comes gluten, el intestino se inflama y se estira como globo y se abren hoyos en tu intestino, y entonces a través de esos hoyos pasan sustancias como metales pesados, toxinas, bacterias, virus a nuestro organismo y nos hacen daño, ¿ok? Entonces,
esa barrera tan importante que se forma con nuestras bacterias, que forma la mucosa, o sea, eso se rompe, se lastima, se abre y entonces pasan al torrente sanguíneo, todas estas cosas. Y te platico que mi mamá desafortunadamente falleció de cáncer, bueno, no falleció del cáncer de colon, fue lo que sucedió después, pero estuvo un año con muchos problemas de salud y no la encontraban, se sentía mal y resulta que en agosto tenía temperaturas de 40 grados, agosto del 2017. Y pues total que le encontraron que tenía amibas en el hígado. ¿De dónde salieron esas amigas? Las amibas están en el intestino. Pues claro, pues se fueron por algún hoyo del intestino permeable. Y se pusieron en el hígado y bueno, ya se las curaron con unos antibióticos fuertísimos y listo. Pero el problema de origen no lo detectaron. Resulta que mi mamá se seguía sintiendo mal, débil, sí se recuperó de las amibas, pero 4 meses después le dio salmonelosis. Y luego 3 meses después, pues tenía manchas en el hígado todavía y pensaban que eran por las amibas. 10 meses después le hicieron una colonoscopía. En la colonoscopía salió que tenía divertículos, seguramente intestino permeable también, esos hoyos. Y tampoco salió nada, hasta que le hicieron una laparoscopía porque no le encontraban y se sentía súper mal y bajaba de peso. Encontraron que lo que tenía era un tumor que estaba en el ciego que es la unión del intestino delgado con el grueso, ahí había un tumor. Se lo quitaron completito, lo mandaron a patología y nos dijeron, este tumor tiene 10 años creciendo. ¿Sí? Los tumores del intestino normalmente se detectan cuando ya hay metástasis y en el caso de mi mamá, ya había metástasis en el hígado. Y el doctor nos dijo, este bicho lleva creciendo muchos años, pero pues como no se siente, no tiene terminaciones nerviosas, y ya haciendo memoria, entonces me acuerdo con razón mi mamá siempre estaba tan cansada, por algo le dolía muchas veces la espalda, probablemente el tumor le estaba presionando cuando se acostaba boca arriba, ¿no? Entonces, cosas que no relacionas, no te lo imaginas, ¿no? Entonces, el cáncer de colon, que todo esto ocasiona cáncer de colon y ahorita es una de las principales causas de cáncer, pues tiene todo que ver con la forma en la que cuidamos a nuestro intestino, ¿no? Y como no tiene mayores síntomas el cáncer de colon, normalmente se diagnostica cuando ya no hay prácticamente nada que hacer, ¿no? Entonces, yo sí te recomiendo que tomes todo esto en consideración. Ahorita vamos a platicar un poquito de qué hay que hacer y qué síntomas tienes. Si tienes problemas en tu sistema digestivo, sí hay síntomas. El cáncer no tanto, pero problemas en general sí. Entonces, intestino permeable. Ahora, aquí te van. ¿Cómo saber que está en desequilibrio tu flora intestinal? Problemas estomacales, gases, distensión, estreñimiento, diarrea, antojos de azúcar y carbohidratos refinados. Claro, cuando tienes firmicutes, eso te van a pedir. Infecciones frecuentes, depresión o tristeza, dolores de cabeza. La gente no tiene idea, pero no tiene que ser celíaco para que el gluten le haga daño. El gluten genera muchas intolerancias, muchas, y mucha gente con migraña, ¿sí? Que no se le quita la migraña, porque la migraña no se quita, nada más tomas medicamento y eso te daña el hígado. Cuando se quitan el gluten, cambia todo, ¿ok? Depresión o tristeza, claro, pues si tu flora intestinal no produce serotonina, pues claro que puedes desarrollar depresión o tristeza. Insomnio, ayuda a que tú duermas bien cuando está todo en orden. Náuseas y fatiga, ¿sí? Entonces, si tú tienes alguno de estos síntomas, muy probablemente tengas en desequilibrio tu flora intestinal. Y obviamente el aumento de peso, ¿sí? Si tú tienes sobrepeso, es seguro que tienes aquí un problema en tu flora intestinal. Entonces, súper importante que lo tengas esto, que lo anotes para que tú lo tengas claro, porque lo que tienes que buscar es equilibrar tu flora intestinal. La desequilibra. Muchas cosas de la vida moderna son dañinos para las bacterias intestinales benéficas. Todos los alimentos genéticamente modificados. En estos alimentos entran todos los procesados. Si tú compras un cereal, una lata, una caja de galletas, de pan, lo que tú quieras, chécale los ingredientes. Si en los ingredientes encuentras almidón modificado de maíz, jarabe de maíz de alta fructosa, jarabe de maíz, fructosa, aceite vegetal, proteína hidrolizada de soya, eso, todo, azúcar, todo es genéticamente modificado. El 95% de la soya del mundo es genéticamente modificada. Entonces, si el producto tiene proteína vegetal, proteína hidrolizada o aceite vegetal, tiene soya.
Así. Y el maíz que se produce en Estados Unidos, que se exporta a todos lados, que en México también importamos, ese también es modificado genéticamente. Es el amarillo transgénico dulce que a mí no me gusta. Ese también es modificado genéticamente. De hecho, lo producen para producir jarabe de fructosa. ¿Por qué? Porque es más barato que el azúcar. Ahora, en Estados Unidos producen azúcar de betabel. También es genéticamente modificado, ¿sí? Entonces, lo que tú compres va a tener, te lo juro, te lo firmo, o maíz o soya transgénicos. Y ahí ya le diste en la torre a tu flora intestinal. Los antibióticos son medicamentos que se usan para matar bacterias. Mucha gente toma antibiótico cuando tiene una infección viral. No sirve, las infecciones virales no se mueren con antibióticos y lo único que están haciendo es fortaleciendo a las bacterias, pero además de todo estás barriendo con tus defensas. Con los antibióticos matas tu flora intestinal, por eso a mucha gente le da diarrea cuando toma antibióticos, barren con la flora intestinal. Los jabones y geles antibacteriales también. Hay que usar jabones y geles que no son antibacteriales. Los pesticidas así como los agroquímicos, pues así como matan a las plagas de las frutas, de las verduras, pues también matan las bacterias de tu intestino, la contaminación ambiental, el azúcar, los cereales refinados y el gluten. Entonces, ¿qué hay que hacer? Es muy difícil evitar la exposición a todo esto. ¿Cómo evitas la exposición a la contaminación? O a los agroquímicos si no tienes acceso a alimentos orgánicos, por ejemplo, ¿no? Pues está medio complicado. O si de plano necesitas un antibiótico, pues ¿cómo le haces? Los alimentos genéticamente modificados sí los puedes evitar en lo que tú compras procesado, pero difícilmente los vas a evitar, por ejemplo, en la carne o en los lácteos, porque las vacas están alimentadas prácticamente todas de soya y de maíz transgénico. Los antibióticos los vas a consumir a través de la carne y de los lácteos, porque el mayor consumo de antibióticos del mundo no es con nosotros, es con el ganado. Entonces, hay que buscar ganado alimentado de pastizal, hay que de libre pastoreo, hay que buscar huevo y pollo de libre pastoreo, libres de antibióticos, ¿sí? Entonces, hay que buscar, sí se puede, pero es muy complicado. Y también se puede evitar el azúcar por completo. Tengo 4 años viviendo sin azúcar. Y también sin gluten. Yo no como gluten en ninguna presentación. Bueno, me tomo una cerveza, claro, el alcohol también afecta, pero él me toma una cerveza muy de vez en cuando, ¿no? Entonces ahí está el gluten. Pero realmente, pues yo no tengo acceso a carne orgánica, no existe en Tijuana, no puedo comprar carne orgánica mayormente. Entonces, a través de la carne que como, pues sí voy a comer alimentos modificados genéticamente y también voy a comer antibióticos. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Ayudar a restablecer mi flora intestinal todos los días, no un día sí, 3 días no, todos los días. ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, primero tenemos que darle de comer. Tenemos que darle de comer lo que promueve el desarrollo de una flora intestinal equilibrada. ¿Qué son estos? Los prebióticos. Grábatelo bien. Prebióticos son fibras vegetales especializadas. Actúan como fertilizantes que estimulan el crecimiento de las bacterias sanas en el intestino. Los prebióticos se encuentran en muchas frutas y verduras, especialmente en aquellas que contienen carbohidratos complejos, que son los que tienen fibra. ¿Ok? Entonces, por eso el consejo de come frutas y verduras, bueno, ese nunca va a pasar de moda, aunque lo diga la Coca-Cola. O sea, las frutas, sobre todo las verduras, y crudas, de preferencia, que te eches 2 tazas de verduras crudas todos los días. Si no te gustan, entra sana sin esfuerzo, te vamos a enseñar cómo comértelas y va a ser. Una vez me escribió una jovencita, me dice, estoy feliz en el programa, por fin puedo comer verduras crudas, no me gustan. Y con nosotros sí, porque les enseñamos la mejor manera de comerse las verduras crudas todos los días, ¿no? Entonces, cuando tú consumes prebióticos naturales, no los tienes que comprar, vienen en los alimentos. Tú estás dándole de comer a tus bacterias buenas, a las que te están cuidando. Entonces, ¿qué tipo de bacterias vas a tener en tu organismo? Pues aquellas a las que alimentes. Si tú comes pura azúcar, vas a tener de las malas. Si tú comes fibra, vas a tener de las buenas, ¿sale? Ahora, ¿qué son los probióticos? Prebiótico es todo aquello que alimenta nuestra flora intestinal. Probiótico son todos los microorganismos vivos, como las bacterias y levaduras, que al consumirlos proporcionan beneficios a la salud. Se encuentra naturalmente presente en algunos alimentos fermentados, agregados a algunos productos alimenticios y disponibles como suplementos dietéticos. Y por supuesto que yo te voy a recomendar que sean naturales. Sin embargo, puedes conseguir en las farmacias suplementos probióticos. Está
la enterogermina, por ejemplo, está el Cinuberase, esos son probióticos. Yo que vivo en Tijuana, que antes que podíamos ir a Estados Unidos, antes del cierre de la frontera, hay una tienda que se llama Sprouts que venden muchos alimentos naturales y venden suplementos probióticos. Y una vez le quise comprar a mi mamá los probióticos en cápsula porque no se podía tomar el probiótico natural que tomábamos. Y resulta que cuando yo vi los ingredientes de ese probiótico encapsulado, pues estaba hecho de lo que yo me tomaba todos los días, ¿no? Y lo que tú verás es que los probióticos en suplemento traen unas cuantas cepas bacterianas, ¿sí? O sea, cuando mucho, el más amplio que yo vi, que es el que le compré a mi mamá, tenía 32 cepas bacterianas, así el más grandote de todo. Millones de microorganismos, pero las cepas bacterianas son los diferentes tipos de bacterias que tienen. Y entonces resulta que el que nosotros tomamos en Sana Sin Esfuerzo, que es el kéfir, tiene de 50 a 60 cepas bacterianas y además tiene levaduras, también tiene hongos. Entonces, el kéfir, que es el probiótico más potente del mundo, tiene unas propiedades para la salud increíbles, increíbles. Entonces, nosotros desde que empezamos Sana Sin Esfuerzo, no desde la primera vez, a los 2 meses a mí me regalaron un frasquito de búlgaros. Los búlgaros era con lo que tu abuelita hacía yogurt, pero en realidad no es yogurt. El yogurt se hace de forma diferente, es un proceso distinto. Es kéfir lo que te resulta de los búlgaros y lo único que hay que hacer es darles leche para que ellos se tomen la lactosa de la leche y te produzcan el yogurt que es con consistencia líquida, que en inglés le dicen los americanos el probiótico en esteroides. Así de potente es, ¿ok? Pero no es el único probiótico que existe. La soya orgánica fermentada sin pasteurizar, como el miso, la sopa miso, el tempe y el natto. Si la soya no es fermentada, no te la comas porque es sumamente inflamatoria para tu intestino. Es súper dañina. Si tú te la vas a comer, que sea orgánica y que sea fermentada. La salsa de soya tiene que ser fermentada naturalmente para que funcione. El kombucha, complementos probióticos de alta calidad, productos lácteos de leche bronca. El queso tiene probióticos, pero obviamente cuando tú consumes alimentos lácteos que han sido pasteurizados, pues ya no tienen probióticos, porque los probióticos se mueren. La pasteurización es un proceso en donde suben mucho la temperatura y luego bajan mucho la temperatura y entonces con eso mataron cualquier bacteria, ¿sí? Y obviamente esto viene de la época en donde la gente no tenía refrigerador y tenía su leche bronca y se les echaba a perder, entonces mucha gente se enfermaba. Sin embargo, los lácteos nunca se han tirado y con la leche, digamos, echada a perder, se produjeron quesos, ¿sí? Y yogurts y kéfir. Entonces, la leche fermentada es un alimento que nos ha alimentado toda la vida. Y la gente, es que la leche hace mucho daño. Pues sí, la pasteurizada sí, la llena de antibióticos sí, la llena de hormonas, por supuesto. Pero si tú consigues leche bronca, de vacas alimentadas de pastizal, por ejemplo, sin antibióticos, es maravillosa. Se te quita la intolerancia a la lactosa con eso, ¿ok? Y puedes hacer verduras fermentadas o en salmuera. Por ejemplo, las aceitunas naturales nada más están hechas con sal, se fermentan con sal. Esas son buenísimas. Las verduras fermentadas también se hacen con sales, aguas, es la verdura, una capa de sal, verdura, una capa de sal, verdura, y así los dejas fermentar un tiempo. Hay muchas recetas para hacer verduras fermentadas, quedan muy buenas. Hay una tradicional en Alemania que se llama sauerkraut o pues no, en español no sé cuál es el nombre en español, pero en Alemania se usa mucho y es una col fermentada deliciosa, le da un sabor a lo que le pongas riquísimo, ¿no? Entonces, el consumir una variedad de diferentes probióticos va a ayudar a que tú tengas una flora muy diversa y eso te va a ayudar a tener una mejor salud. Pero nuestro favorito que consumimos todos en casa prácticamente todos los días es el kéfir y es muy fácil de hacer. Venden los búlgaros en Mercado Libre, cómpralos, te cuestan 80 pesos o 100 pesos, o sea, lo que te cueste lo vale porque el kéfir que tú puedes comprar en las tiendas es carísimo y no es muy sabroso. Al final voy a contestar las preguntas que me están haciendo. El kéfir lo puedes comprar, hay kéfir de coco y kéfir de leche. El kéfir de coco yo no lo he probado, no sé cómo se hace. Yo lo que consumo es el kéfir de leche y he probado el de las tiendas. Y un frasquito de medio litro te puede costar 100 pesos. Cuando a mí, el que yo hago en mi casa,
Yo compro la leche Bronca en 15 pesos y la leche Bronca la compra en Tijuana. O sea, tú donde vivas vas a poder conseguir leche Bronca. Regresa a esos hábitos de tus papás o de tus abuelos. Y entonces la hiervo, por supuesto que hiervo mi leche Bronca y se la pongo a mi kéfir, a mis búlgaros para que me hagan el kéfir. Y por 15 pesos yo tengo un litro de kéfir, que si la leche es Bronca y orgánica, porque no le da nada, pues además ser orgánico. Un litro de kéfir en tienda te puede costar 180 pesos. Entonces, además de todo, es carísimo. Entonces, lo que te cuestan los búlgaros lo valen. En donde los consigas, como los consigas, puedes buscar en grupos de Face, de búlgaros a nivel nacional, y hay quien te va a compartir. Yo te recomiendo los de leche, ¿sí? Los típicos que son de agua también son buenos, pero esos requieren piloncillo y eso sí les queda azúcar y entonces la gente que tiene diabetes pues no es recomendable, pero los de leche son maravillosos y los puedes usar para hacer aderezos, para hacer cremas, para hacer postres, gelatinas, para hacer licuados, para hacer nieve, o sea, es sumamente diverso el uso del kéfir y sumamente nutritivo, y aunque lo uses caliente, por ejemplo, en alguna crema, no pierde sus propiedades, sí pierde algunas propiedades porque matas algo, pero realmente no las pierde todas, ¿no? Entonces, si tú puedes agregar un alimento a tu vida que te va a cambiar la vida, es este. Te lo súper recomendamos, ¿no? Ahora, ¿qué hemos visto nosotros cuando la gente cuida su segundo cerebro? Cosas que la medicina no cura nunca. Se te quita el estreñimiento, se te quita el reflujo, se te quita la colitis, dejas de enfermar constantemente, se te quita la gastritis, ¿sí? Y se te quitan las alergias también, ¿ok? Entonces, cuando tú, y la intolerancia a la lactosa, cuando tú cuidas tu segundo cerebro, piénsalo así como cuidas tu cerebro de acá, así de importante es que cuides tu cerebro de abajo, porque ese es el responsable directo de tu salud, ¿ok? Entonces, fíjate, equilibra todo esto y tendrás, olvídate del estreñimiento, esto es lo que a mí me pasó, yo nací estreñida, según mi mamá, yo así, siempre fui, me tenía que poner supositorios y dar el Gerber de ciruela pasa y no sé qué tanto, y así fui toda la vida. Y cuando yo quería bajar de peso, tenía que tomar laxantes para poder bajar de peso. No bajaba de peso, pues si además estás estreñido, ¿cómo vas a bajar de peso? Entonces te quita el estreñimiento, el reflujo, la colitis, la gastritis, la intolerancia a la lactosa y te dejas de enfermar. Pero además de todo, bajas de peso. Esto es algo maravilloso. Bajas de peso porque cambias la constitución de las bacterias de tu intestino y entonces dejas de absorber tantas calorías. Te verás tu mejor aliado en este proceso de recuperar tu salud, recuperar tu figura, es tu intestino. Y en Sana Sin Esfuerzo te enseñamos todo lo que tú tienes que hacer para cuidarlo, para tenerlo en óptimas condiciones, para que tú puedas recuperar tu salud y bajar de peso. Entonces, bueno, con esto termino la presentación, me desconecto de la presentación en Facebook y nos seguimos con las preguntas aquí en el Zoom, ¿ok? Entonces, muchísimas gracias por conectarse, por escuchar, espero que les haya sido de utilidad, que lo tomen en cuenta esta información, hay mucha información ya, les recomiendo un libro que se llama Alimenta tu cerebro, ¿ok? Si tú compras ese libro, es un poquito denso, pero te va a enseñar mucho. Alimenta tu cerebro y se refieren al intestino, no al de aquí. Es del neurólogo David Perlmutter, que es uno de los que ha encontrado esta relación entre tu cerebro y tu intestino de una forma muy directa, ¿no? Entonces, yo te recomiendo ese libro, te va a ser de mucha utilidad. Y si te interesa aprender todo esto y mucho más para llevar un estilo de vida saludable para ti, para tu familia, mándanos un mensajito por inbox, contacta a la persona, si alguien te invitó a escuchar la plática en Face, contacta a la persona que te invitó para que puedas tú, igual que nosotros, gozar de una maravillosa salud y recuperar tu figura. Bye, bye, buenas noches. Dejar de compartir pantalla.